Bueno, muchachos, miren, el video de la diapositiva que les comenté que no me funcionó es este, ¿sí? Entonces, lo que quería mostrarles es cómo, fíjense, a partir de los años 1955, 1960, la expectativa de vida, miren cómo era 50, 60 años, más o menos, ¿bien? Y miren cómo en los diferentes países ha ido mejorando esa expectativa de vida. El hecho de aumentar entonces la expectativa de vida hace que se aumente la posibilidad claramente de tener alteraciones que estén relacionadas con enfermedades cardiovasculares, cáncer y neurodegenerativas. Estamos aumentando pues esa posibilidad. Ok, creo que eso lo habíamos pasado, ya le habíamos dado a este señor, no sé qué tal vez. ¿Eso también ya lo habíamos pasado o estamos acá? Ok, listo. Entonces, fíjense que de acuerdo a la parte que dio para cáncer, si nosotros vemos por el punto de edad, ¿sí? En la mayor presentación de cáncer la vamos a tener de 65 años en adelante. ¿Bien? Pero miren que estos datos los tenemos del 2016 hasta el 2020. Si nosotros vamos a mirar un poco más acá, del 2019 al 2023, ¿sí? Miren cómo este número poblacional para cáncer aumentó con respecto al anterior. El anterior estaba por debajo de 2.000, debajo de 2.000 por cada 100.000, ¿no? Y acá lo tenemos ya por arriba de 2.000. ¿Bien? Pero lo que sí es muy cierto, ¿bien? Es que si yo miro por edades poblacionales acá, para mí es clarísimo que el punto de corte es 50 años. O sea, a partir de 50 años en adelante es cuando ya comienza a ser un aumento importante de presentación. ¿Bien? Ese punto de corte de 50 años para nosotros en genética es fundamental para poder tomar decisiones de hacer pruebas moleculares. ¿Bien? Parece muy arbitrario, pero está relacionado con la epidemiología. Fíjense lo que tenemos acá. El promedio de edad de diagnóstico es de 66, pero miren que estamos acá, de 50 años en adelante, cuando realmente tenemos un grupo poblacional importante para poder entender que se presenta cáncer. Y se presentan para todos esos tipos, ya están todos definidos, la edad media, fíjense, para cada uno de estos que están en menos acá reportados, para todos los tipos de cáncer, 67, para colon y recto, incluyendo apéndice, sería 66, para colon y recto, incluyendo apéndice, sería 66, para pulmones y bronquios, 71, para páncreas, 71. Hay diferencias entre el grupo total de cáncer que se llega a presentar con respecto a algunos cuando ya se discrimina. Si yo veo la discriminación, comienzo a ver que es diferente al total.
Pero claramente fíjense que el total hacia el final comienza a caer. Pero comienza a caer porque nos empezamos a morir de las cosas, ¿no? Ya ves entonces. ¿Quiénes son los que más tienen cáncer? Hombres. Los hombres. O sea, los hombres presentamos más cáncer que las mujeres, ¿sí? Ojo, porque estos datos son 2019 a 2023, o sea, no tenemos datos más actualizados. Lamentablemente los datos de cohortes del Instituto Nacional de Cáncer, tanto en Estados Unidos como acá mismo en Colombia, tienden a ser datos que van del 2018 al 2023. Por ahí hay algunos datos del 2024, pero son los datos más o menos que se tienen. ¿Bien? Creo que esta gráfica es una de las más representativas, que es diferentes tipos de cánceres en diferentes años en la historia. Vemos ahí cáncer de estómago, cáncer de colon, de próstata, de páncreas, esto en los hombres, ¿sí? Fíjense que en 1930 miren lo que está el cáncer de pulmón y miren lo que le pasó al cáncer de pulmón, ¿sí? ¿Por qué? Aumentó en la época del cigarrillo. Por el cigarrillo. Inicialmente no va por ahí. Y no va por ahí, le voy a contar por qué no va tanto por ahí, ¿sí? Inicialmente el problema se empezó solamente con el tabaco convencional, luego viene ya el cigarrillo comercial, ¿sí? Esto comienza a aumentar, y miren que aquí viene una caída, ¿sí? Si yo me pongo a pensar que es por un tema completamente ambiental, o sea, que es por el ambiente y que es por la contaminación, no debería darse esta caída, ¿sí? Esta caída se da afortunadamente porque comenzaron los controles del cigarrillo, ¿bien? Y los controles del cigarrillo comenzaron basados no porque eso no sirve para nada, o sea, ustedes ven que las cajetillas de cigarrillo, no sé si ustedes fuman, pero No, pero sí ponen un pulmón envuelto nada, ¿sí? Le aseguro que la persona que fuma compra la caja, ve la imagen y dice, ¿sí? Presta la mínima atención a eso. ¿Sí? No le presta la mínima atención, ¿bien? Lo que realmente ha tenido impacto en el tema de disminuir el cigarrillo ha sido principalmente la parte legal. Y la parte legal ha tenido dos componentes importantes. Una, espacio libre de humo, ¿sí? Ustedes son muy jóvenes, pero antes uno se montaba en un avión y la gente fumaba en el avión. Dentro del avión fumaba. ¿Bien? Segundo, los impuestos al cigarrillo. O sea, pónganlo más caro para que la gente le pueda más comprar. ¿Bien? Pero deberían ponerlo más caro todavía. ¿Sí? La gente sigue fumando, no hay nada que hacer, o sea que seguimos los impuestos. Fíjense que estamos hablando de 1965, 70, 75, 80, 85. En esa época, yo acá tenía como por ahí 8 años, ¿sí? En esta época de acá, pasaban propagandas de, yo me acuerdo muchísimo, Marlboro, ¿sí? Y era un tipo en un caballo, con un sombrero, un cigarrillo, una cosa así, en la playa. O sea, la propaganda, estamos minados de propaganda de cigarrillo por todos lados, es impresionante. ¿Bien? Ok. Luego entonces comienza a pasar eso, comienza a descender la prevalencia de cáncer de pulmón. Hay un elemento importante, es que la asociación de cáncer de pulmón y cigarrillo se dio mucho antes que eso. O sea, uno pensaría que el impacto era conocer la asociación. La asociación se conoció porque un estudiante de medicina le dijo a su profesor: yo creo que el cigarrillo está relacionado con cáncer de pulmón. Y su profesor le dijo: no, yo fumo y no tengo cáncer. ¿Sí? Entonces, hicieron una propuesta: bueno, vamos a hacer un estudio y miramos casos controles, miramos gente que fuma que le ha dado cáncer, gente que no fuma que le ha dado cáncer. Y esta hora por dos. ¿Sí? Y con eso hacemos asociación. Y ahí se descubrió que efectivamente se hizo asociación. ¿Bien? Pero eso no tuvo un impacto real. El impacto real fue la parte legal. Esos espacios libres de humo. ¿Bien? Pero esos libres de humo es una cosa relativa. O sea, libre de humo es cierto sitio, ¿no? ¿Sí? De resto tú puedes salir a cualquier lado y la gente está fumando ahí sin problema. Es más, hay aeropuertos que tienen sus salas fumadores. ¿Sí? Y esas salas son buenísimas porque además, a mí me parece increíble esas salas, porque son salas que tienen vidrios como estos así. Y uno ve como la gente está metida ahí, llena de humo adentro. ¿Sí? Y uno solamente lo ve y están felices allá junto a ese humo. Miren, en el caso de las mujeres, miren la tabla. ¿Sí? Miren cáncer de útero, cáncer de colon y recto, cáncer de páncreas, cáncer de seno.
Hemos mejorado en cosas, por ejemplo, cáncer de útero se mejoró en el tiempo. Y ojo, este cáncer de útero no mejoró con el tema de la vacuna, con el vacuna del VPH, mejoró por el tema de detección, el tema de tamizaje de cáncer de útero. Y también igual con el cáncer de seno, también mejoró. Pero mire qué pasó con el cáncer de pulmón. ¿Cómo venía la mujer con el cáncer de pulmón? Bajito, bajito, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y en qué momento aumentó? Los 75. ¿Y por qué? No, lo que pasa es que miren la gráfica del hombre, ¿no? Por eso, ahora venía dándole durísimo, ¿sí? Bueno, y miren la mujer, ¿sí? ¿Por qué? Porque las mujeres antes no fumaban y luego hubo como una campaña de empoderamiento femenino en el fumar, era como derecho, yo tengo derecho igual que el hombre. Claro, perfecto. Claro, yo tengo derecho igual que el hombre que me dé cáncer de pulmón igual, ¿sí? Y por lo tanto empiezo a fumar igual. Y ahí comenzó a aumentar. ¿Bien? Entonces, en este momento, muchachos, no tenemos tablas claras, ¿sí? Veníamos más o menos bien porque el cigarrillo había caído, ¿bien? Pero con el uso del vapeador tuvimos doble problema. El vapeo que nos trajo, muchachos, sé que están cansados, están que quieren salir corriendo, yo también quiero salir corriendo, pero por favor, dejen de terminar esta frase. ¿Sí? Ok, entonces, específicamente, el tema del vapeador ha hecho que las personas que eventualmente habían dejado de fumar comiencen con el vapeador, ¿sí? Y incluso lo que hacen es comenzar a combinar vapeador y cigarrillo, ¿bien? Y lo otro, la gente cree que el vapeador no tiene problema, o la gente cree que el vapeador tiene problema en aquellos que son susceptibles a que les dé fibrosis pulmonar, que son esos jóvenes que se fuman los vapeadores ahí como a lo loco. Yo no. Yo me fumo un vapeador de vez en cuando. Además que lo puedo hacer en cualquier momento del día. Aquí con ustedes lo puedo sacar en este momento mi vapeador. No tenemos datos, pero les aseguro que en 30 años vamos a tener las curvas. Y les aseguro que en 30, 40 años vamos a tener los datos de cáncer. Eso va a ser clarísimo. ¿Sí? Clarísimo. Por todo lo que trae el vapeador. O sea, si uno ve los componentes del vapeador, nada que hacer. ¿Sí? La gente dice, no, que es el sabor, es rico, no sé qué, claro. O sea, tiene un montón de vainas. ¿Sí? Y todo eso usted se lo está metiendo a la célula ahí. ¿Sí? Bueno, ¿cómo está Santander? ¿Qué ha pasado en Santander? No sé por qué. ¿Tenemos datos? Miren, hay una cosa que tenemos algunas dificultades técnicas para entenderlo, ¿sí? Cuando en el mundo entero el cáncer de seno y el cáncer de ovario y de próstata es más frecuente, en Santander es el cáncer gástrico. ¿Sí? ¿Tienen idea por qué? ¿Por qué? Se han planteado muchos elementos, ¿sí? Una es el Helicobacter pylori, que es más prevalente en esta región, ¿sí? Entonces eso se ha planteado. Se ha planteado lo otro que es, no hay datos, no tenemos claro, pero lo de la papa orida, ¿papa qué? Papa bomba. Papa loca. ¿La papa loca qué es? Ah, ya, o sea, papa loca es lo que sea. Esa es chipapa. Por eso, ¿cómo le llaman ustedes a las cosas que son como una bolita? Papa rellena. ¿Ven que tú le ponen papa? O sea, es una papa rellena. Y las papas locas son papas fritas. Bueno, han estado revisando y han estado revisando un tema con la carne oreal. Eso lo han estado revisando. Lo han estado, ojo, no hay datos fijos, lo han estado revisando, no tenemos datos, ¿sí? O sea, todavía no tenemos claridad exacta de lo que está ocurriendo en este momento, ¿vale? Pero lo que está, digamos, más vinculado es el Helicobacter pylori, es lo que está más vinculado como prevalencia acá,
Bien. Entonces eso es lo que tenemos en este momento, pero fíjense que hay de todos los tipos de cáncer de todas maneras, ¿verdad? Tenemos colon, tenemos la parte de mama, tenemos cuello uterino, tenemos ovario, próstata. ¿Sí? Ok, con el tema de COVID, de la pandemia de COVID, salió un artículo referenciado con respecto a las características y estadísticas que se tenían del estado de cáncer, basado específicamente en las fechas que estaban correspondientes al año 2021. Y lo que se veía, o los datos que se tenían estadísticos allí, eran datos principalmente referenciados para cáncer de próstata, cáncer gástrico en mujeres, eso en unas regiones específicas, sobre todo las que habían tenido impacto por COVID, no son todas las regiones. Entonces, si nosotros vemos esta gráfica, al menos esta, sí coincidiría con el tema de que sea más frecuente el cáncer gástrico en el caso de las mujeres con respecto a nuestra región. Eso quiere decir que tenemos variabilidad entre regiones. ¿Sí? Y por lo tanto necesitamos conocer por cada región cuáles son los tipos de cánceres que tenemos para tratar de identificar cómo llevamos los programas preventivos. Acá tenemos una gráfica de lo que hace la distribución del número de casos por régimen subsidiado por motivo de una seguridad de excepción. Fíjense que la gran cantidad de casos que se ven están en Bogotá. ¿Sí? En Santander, aquí en esta cubita así, pero vamos por eso. Son datos del Instituto Nacional de Cancerología, ¿sí? Pero los datos que se han venido dando a nivel de Santander es que en Santander se está aumentando el cáncer porque se está aumentando la población. Y la población que se está aumentando acá, a pesar de que nosotros estemos entendiendo que es una población con pirámide invertida, o sea, hay muchos jóvenes acá, de todas maneras, está viniendo mucha población de edades más avanzadas. Porque Santander es un buen vividero. ¿Sí? Entonces los que se jubilan y por ejemplo están en Bogotá y quieren venir a un sitio más tranquilo, se vienen a Santander. Entonces eso está haciendo que cambie la forma poblacional que tenemos en este momento. Acá tenemos la distribución de hombres y mujeres para los diferentes tipos de cánceres. De acá para destacar, fíjense que tanto para hombres y mujeres, cáncer de piel es relativamente frecuente, ¿no? Cáncer de piel, ¿bien? Y con el cáncer de piel, yo lo único que voy a decir es lo siguiente. Con el cáncer de piel, el gran problema que tenemos es que si es un melanoma, el melanoma tiene un problema gravísimo, que la gente no se da cuenta, y cuando se da cuenta hay metástasis, ¿sí? Entonces, pilas con los lunares, y si tienen lunares en regiones acrales, lunares en palmas o en plantas de pies, pilas. Hay que hacer seguimiento, ¿vale? ¿Ok? Lo otro, esta luz que ustedes ven acá, esta luz, ya está generando problemas. ¿Sí? O sea, quien no utilizó el protector solar al salir de la casa, esta luz está generando dímeros de timina. ¿Sí? Esperamos que sus mecanismos de reparación sean adecuados para que el sistema NER repare todo lo que se tiene que reparar. ¿Bien? Pero mientras tanto, se van generando, se van acumulando. ¿Vale? Con el tema del envejecimiento celular y este tipo de cosas de cáncer, hay que tener mucho cuidado porque hay muchas promesas, ¿no? Sobre todo ahorita la parte estética y la parte de dermatología médica están metidas muchas cosas de prometer el rejuvenecimiento y lo vemos más joven, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo no sé, yo veo a la gente utilizando estas máscaras de rayos ahí y digo, uy, dímelo de timina. ¿Sí? Hay muchas cosas que se están haciendo que no tenemos evidencia real y no sabemos qué tanto daño están generando. Lo mejor es que la naturaleza haga lo que tenga que hacer. ¿Sí? O sea, lo mejor que la naturaleza es sabia. ¿Sí? A mí cuando me salió la primera cana acá, yo decía, ya después cuando me miré, ya. La naturaleza es así y eso es lo que hacer. Importantísimo, ¿cómo prevenimos cáncer de piel en este caso? Cáncer de piel, protector solar. ¿Sí? Usted puede tener allá en su peinadora, ¿sí? En su peinadora, no es que a veces utilizo palabras que no. Peinadora, ¿sí? En su peinadora puede tener. Tengo acá una crema de colágeno. Cualquier cosa que diga colágeno, bótenla. Bótenla. Usted se imagina el colágeno, o sea, el colágeno es una macromolécula. Yo quiero saber cómo el colágeno, colocadito así, hace algo. Una pregunta es que por lo menos a mí siempre me da curiosidad y es que pues yo me hice la semana acá y pues ahí siempre me explican que es con ondas de como el espectro pues ya rojo. Sí. Y siempre dicen que por medio de las ondas ultravioletas tiene como entonces ¿por qué no lo
otros rayos o por qué no afectan la salud de las células? O bueno, eso me dicen a mí. Yo creo que sí. O sea, mi opinión real es que no tenemos datos suficientes para decir que no. Y por lo general, cualquier cosa artificial que usted se coloque de lo que sea, va contra su célula. ¿Sí? Por lo general. ¿Bien? A mí me encanta cuando yo voy a los viajes, ir a los museos de cosas de medicina y veo esos equipos viejos que uno dice, uy, mira esos equipos que utilizaban acá. Y uno los ve, unos artefactos, hemos dicho, bueno, los equipos que ahorita, dentro de 100 años van a decir, uy, mira esta porquería que ponían la gente. ¿Sí? Es lo más seguro. Sí. No, ¿qué les puedo decir? O sea, el problema es no tener estudios reales de daño a nivel celular. ¿Sí? O sea, si tuviéramos estudios reales de daño a nivel celular en tiempo, porque estamos hablando no solamente, o sea, estamos hablando de estudios a largo plazo. Porque ¿cuál es el problema de las células? El problema es que van acumulando los daños. ¿Bien? Entonces, usted no puede demostrar una cosa en 2 meses. Usted tiene que tener estudios que sean de 20 años, de 30 años para poder ver el acúmulo de infecciones. ¿Bien? Yo creo que hace falta un pedacito solamente de entender esa parte de investigación para poder saber que todo eso es lo que Y generalmente a mis trabajos les digo que los que se hacen las uñas acrílicas siempre utilizan el rayo. Claro. Ese ni siquiera es bajo violeta. Claro, pero de ese detalle de ese. De ese cierto. Sí, de Aunque ese. vieron también los esmaltes Claro. que se activan y eran cancerígenos. No, de ese tenemos evidencia, ya la FDA logró sacar un comunicado con respecto al uso de todas estas cosas permanentes y eso. Entonces, ojo para la piel, muchachos, para la piel. Díganme si tienen ustedes allá en la peinadora una que diga, tiene omega 3, tiene células madre y costó 5.500 pesos. O sea, pues pucha, ¿usted se imagina extraer células madre para metérselas en una crema para cobrar 5.500 pesos? ¿Ah? Todo eso, bótenlo. Solamente tienen que tener 2 cosas en la vida. 2 cosas. ¿Sí? Bloqueador, hidratante. No es más. Bloqueador, hidratante. No es más. ¿Sí? No es más. No es que a mí me dijo una tía, ¿sí? Que es que para mejorar la piel, había unas cápsulas de aleta de tiburón. Una aleta de tiburón ahí y un colágeno inicial. Cómaselo, que la aleta le va a salir por el ¿qué corta? O sea, eso no se absorbe, eso no, el colágeno es un producto hecho propio. Si usted lo tiene dañadito, ¿sí? Si eso fuera así, yo agarraría, en el mundo entero agarraríamos el paciente con daños y le meteríamos colágeno en la piel, tomado, todo. No funciona. No sirve. Y los polvitos están los cadenas de colágeno. Lo de la gelatina de Nada de eso sirve. Nada de eso sirve. Nos tienen engañados. Entonces pilas con eso, ¿no? Bueno, hablando de la parte epidemiológica y preventiva, tanto en hombres para mujeres, lo otro importante acá tiene que ver con la parte específicamente de las causas de muerte. Entonces, las causas de muerte vamos a tener que, obviamente tenemos para el resto de tumores malignos, que es el más importante, pero vamos a tener también para lo que sería cuello uterino, paro ovario, en el caso de la mujer, ¿sí? Entonces, fíjense que no es nada despreciable, o sea, realmente sí son datos que son muy importantes a la hora de entender de qué nos estamos muriendo. Santander, ¿sí? Estamos aumentando o incrementando la tasa porcentual anual de presencia de mortalidad por cáncer. Y eso viene aumentando desde 1985. O sea que estamos aumentando de forma importante. Y lo otro es cómo nosotros estamos realmente preparando a la población para esto. O sea, ¿qué le estamos diciendo? Entonces resulta que si no ven los tipos de registro, por ejemplo, en el 2013, que se hacían era internet, prensa, radio y televisión. Bien, yo les hago la pregunta, ¿cuántos programas ven ustedes en televisión o en radio que hablen de prevención de cáncer? Prácticamente no se ve. Para esa fecha al menos se veían algunos, y miren acá, por ejemplo, Canal RCN, 130 cosas que hablaron de cáncer, Canal 1, 100, ¿sí? Hay gente acá que solamente ve, por ejemplo, no, la de acá, ¿cómo se llama acá? Mire, Canal TRO 10, ¿sí? 10. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto nosotros estamos realmente haciendo propaganda para que la gente entienda qué tiene que hacer? ¿Sí? Yo tengo pacientes que han tenido cáncer testicular, muchachos, cáncer testicular
entre 18 años a 25 años, ¿sí? Y los pacientes que he tenido en consulta, la gran mayoría se han muerto. ¿Por qué? Porque el cáncer testicular es tenaz, porque precisamente cuando usted lo capta, también tiende a captarlo tardíamente. ¿Bien? Entonces, en el caso de las mujeres, autoexamen de mama. Tiene que ser autoexamen de mama. Eso es obligatorio. ¿Sí? En el caso de los hombres, tenemos que hacer el autoexamen testicular. El problema es que no lo hacemos. ¿Bien? No lo hacemos. ¿Han visto la propaganda del pibe? ¿Uno sí, otro no? Esto es con lo último que voy a desvariar y ya me voy a ir concentrando cada vez. Señores, escuchen esto. Durante mi carrera he vivido muchos momentos importantes, pero hay uno que me marcó. Sé que se ve ahí. Espera un momento, espera un momento. Durante mi carrera he vivido muchos momentos importantes, pero hay uno que me marcó. La imagen del partido de Quien de la Liga se producía a la espera de este saque de esquina. Mitchell que provoca a Valderrama. Primero, patando el testículo izquierdo, desde la zona inferior hacia arriba, con la yema del dedo. Luego el derecho, repitiendo el mismo movimiento. Y una tercera vez, para ver si los testículos tenían la misma forma, tratando de encontrar algún punto. No sentí dolor, pero un poco me emputé. Si hubiera sentido dolor, tenía que haber consultado al médico, porque así se puede detectar a tiempo un posible cáncer testicular. Por eso, querido amigo, quería darte las gracias. En 3 simples pasos, como deberíamos hacer todos para prevenir el cáncer testicular. Pero incluso fíjense, ustedes hagan este ejercicio. Lleguen a su casa. Miren, lleguen a su casa y hablen con su familia, y hablen con sus papás, hermanos, hablen con su mamá, con sus hermanos, y miren, a ver, las mujeres son más juiciosas en hacerse el autoexamen, pero, yo por ejemplo, hablando con mi hermana, yo le digo, sea sincera conmigo, cada cuando se está haciendo el autoexamen, ay, que a veces se me olvida, no se puede olvidar, o sea, tiene que hacerse el autoexamen, ¿sí? Y los hombres igual tenemos que hacer un proceso de autoexamen. Entonces, si ustedes hacen el ejercicio, se dan cuenta que en la casa, de repente uno se da cuenta que la gente no lo está haciendo, tanto hombres como mujeres. Entonces es importante tenerlo claro. ¿Listo? Muy bien. El otro punto fundamental acá es que lógicamente el cáncer puede ser hereditario. ¿Bien? Y, por ejemplo, si hablamos de cáncer de mama, de cada 100 mujeres que tienen cáncer de mama, 7 a 8 van a ser hereditarios. 7 a 8. Estamos hablando de un 7% o un 8%. Bien, lo que pasa es que cuando es hereditario es tenaz, porque la probabilidad de que una persona que ha tenido cáncer repita puede ser extremadamente alta. Bien, que haga 2 primarios en 2 sitios diferentes, es muy alto. Y uno puede ver árboles como estos. Miren este árbol genealógico, miren la cantidad de gente con cáncer, por una transmisión de forma autosómica dominante. Todos los que ustedes están viendo ahí son personas que han tenido cáncer. Bien, entonces, vamos a entrar en las bases moleculares. Acá, obviamente, o sea, para hablar, cada tipo de cáncer en cada grupo tiene su propia base molecular y tiene su propio patrón de registro de expresión génica. Bien,
Pero vamos a ver los datos más generales para que entendamos de qué se trata esto y lo que es más frecuente, lo que más manejamos en la parte clínica. Entonces, lo primero que hay que entender es que absolutamente todos los cánceres son genéticos. Todos. ¿Bien? O sea, todos tienen una alteración de la estructura genética. El problema es qué tanto yo tengo variantes que sean de una alta penetrancia, que me generen un riesgo mayor, ¿sí? De acuerdo al alelo que se presenta. Entonces, si yo tengo un alelo, que sea un alelo que sea de baja frecuencia, pero que eventualmente me genere un riesgo altísimo, es cuando yo estoy hablando acá de cáncer hereditario. Mientras que acá estoy hablando de multifactorial. ¿Bien? Ojo, ¿tengo la genética ahí metida? Claro, también. Cualquier cáncer tiene la parte genética involucrada. Pero el problema es qué tanto la parte genética pesa con respecto a la parte multifactorial o a la parte ambiental. Obviamente se han descubierto otros elementos que son elementos reguladores y al final todo tiene que ver con esta frase que está acá. Inestabilidad genómica. La inestabilidad genómica es lo que va a generar al final el proceso de cáncer en cualquier tipo de cáncer que nosotros veamos. La pregunta es cómo llegamos ahí. Voy a tener elementos a nivel de citocelular, voy a tener elementos a nivel de elementos reguladores, por ejemplo microRNA. ¿Bien? Entonces todas estas alteraciones me van a llevar a ese punto fundamental. En ciclo celular, yo tengo que entender que voy a tener diferentes fases y yo voy a tener genes que van a participar acá en fase G1, ¿sí? Y genes que van a participar en fase G2, principalmente. Esos son los dos puntos o los dos checkpoints más importantes en el proceso de entender el cáncer. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Esta es la fase quiescente, ¿sí? Esta es la fase G1. Acá en la fase G1 es donde tenemos un componente muy importante, ¿sí? Que tiene que ver con la llamada vía supresora. Y en esta parte vamos a tener la vía mutadora, son las dos vías más importantes para la detección de cáncer. Ahorita vamos a ver cada una de ellas y qué significa. Vía supresora y vía mutadora. ¿Bien? Antes de entrar en esa parte de las vías, miremos cuál es la diferencia o qué significa tener un tumor benigno y qué significa tener un tumor maligno. Un tumor benigno ya es un tumor, o sea, ya es una alteración. ¿Bien? La cuestión es que por las características que tiene, se considera que puede no generar problemas, ojo, en una fase inicial. ¿Bien? Pero si se deja ahí, puede que genere problemas más adelante. A veces pasan años y años y no pasa nada, pero a veces sí se transforma hacia un maligno. ¿Bien? ¿En qué consiste o cuáles son las características de un tumor benigno? Primero, va a tener una tasa de división celular más alta que el tejido que está alrededor. ¿Bien? Tiene la tasa de división más alta, por eso se da el tumor, porque eso que está acá se está dividiendo más que lo que está alrededor. ¿Bien? Segundo, está encapsulado. Está encapsulado. O sea que de alguna manera está localizado y está centrado en una región en particular, está encapsulado. Bien. Tercero, tiene muy poca irrigación sanguínea. O sea, sí la tiene, pero es poca. Bien. La irrigación que tiene es menor. ¿Okay? Recuerden cuando nosotros vimos lo del tema de qué era cáncer, el término etimológico de cáncer, y ustedes miraron un cangrejo. Un cangrejo porque el tumor vascularizado parece un cangrejo, ¿sí? Pero en el tumor benigno no. En el tumor benigno entonces tasa de división que es más alta que el tejido que está alrededor. Encapsulado. Poca irrigación, ¿sí? Poca irrigación. Cuatro, tiene cambios genéticos pero no están todavía acumulados. O sea, sí hay cambios genéticos para que ocurra la tasa de división celular más alta, pero todavía no es un grupo de cambios acumulados que me generen un problema de progresión rápida. Bien, pero ya tengo cambios genéticos. ¿Sí? Quinto, a pesar de tener una tasa de división más alta que el resto de las células que están alrededor, su tasa mutacional no es tan elevada como un tumor maligno. La tasa mutacional no es tan elevada como la de un tumor maligno. Bien, vámonos al tumor maligno. La tasa de división celular supera en creces a lo que sería un tumor benigno y lógicamente al tejido que está alrededor. ¿Sí? Segundo, fíjense que no está encapsulado. No está encapsulado. Tercero,
Entonces, primero, no sé si coinciden, pero la idea es que coincidan, ¿no? Lo que estoy diciendo. Pero si no coinciden, ustedes no coinciden. ¿Sí? O sea, yo aquí arranqué con la tasa de división, ¿verdad? Sí. O sea, aquí tasa de división celular, pues está mayor y mayor que tanto la edad del tumor como la del tejido. ¿Listo? Ok. Segundo, no está encapsulado. No está encapsulado. ¿Sí? Tercero, aquí sí tengo irrigación. Miren que tengo, es lo que nosotros vamos a llamar al final una neoangiogénesis. O sea, vamos a tener nueva vascularización. Se vascularizan de nuevo acá y por eso en esa imagen, que es la imagen de cangrejo, neoangiogénesis. Angiogénesis. Angiogénesis es la formación vascular, la angiogénesis, ¿sí? Y una neoangiogénesis es una formación nueva en un sitio que no debería existir. Entonces tengo una neoangiogénesis en ese sitio. ¿Listo? Entonces tenemos, no está encapsulado. Bueno, la tasa mutacional es muy alta. La tasa mutacional es muy alta, ¿sí? O sea que tengo una tasa de división celular alta y una tasa mutacional muy alta. ¿Bien? ¿Cuántas características llevamos? Falta las de cambios genéticos, pero no acumulados. Ok, acá sí estamos full cambios genéticos, ¿sí? Es más, acá los cambios genéticos pueden ser tan importantes que puede ser que no sea solamente de gen, sino que ya tengamos alteraciones cromosómicas múltiples, ¿bien? Entonces se alteran los cromosomas, se altera el número de cromosomas, hay translocaciones, incluso podemos conseguir poliploidías, un montón de cosas, ¿bien? Y hay una última característica para ambas, para que lo tengan ahí presente, que es la siguiente. La diferenciación de la célula, ¿sí? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver las descripciones de adenocarcinomas en algún estudio de alguien de hematología que dice adenocarcinoma desdiferenciado o adenocarcinoma mal diferenciado. ¿Bien? Si a mí me están diciendo eso, yo estoy aquí metido. ¿Bien? Si me dicen que es un adenoma y ese adenoma está diferenciado, y puede ser que diga está diferenciado con respecto al tejido que está alrededor, tiene algunas diferencias, pero no son tan radicales, estoy en benigno, ¿sí? Por lo tanto, la configuración de la estructura de la célula, de cómo la reconozco con respecto al tejido, es importante. Acá vamos a tener diferenciación con el tejido circundante, pero todavía se reconoce como parte del tejido. Mientras que acá puede estar tan desdiferenciado que ya no se reconoce ni siquiera como parte del tejido. ¿Bien? Cuando hablamos entonces cuando ustedes escuchan la palabra adenocarcinoma, estamos hablando de maligno. Cuando ustedes escuchan la palabra adenoma, estamos hablando de benigno. ¿Listo? Esas son las características diferenciales entre lo que sería un tumor benigno y un tumor maligno. ¿Listo? ¿Sí estamos claros, verdad? ¿Sí? Ok. Miren esta gráfica. Esta gráfica me parece muy importante porque cuando una persona tiene cáncer, si bien es cierto que hay unos cánceres que son muy rápidos y muy lentos, los cambios histológicos llevan años, realmente. ¿Bien? Si ustedes ven, esta sería como la línea de la evolución del cáncer, desde un tejido normal. Aquí inician los cambios, pero aquí todavía no hay una diferenciación como tal de la célula, pero acá ya comienzan a diferenciarse. En este punto, donde dice precáncer, aquí estaríamos en una forma de adenomas, ¿sí? O sea, en una forma benigna. Pero ya cuando entramos acá, entramos en el verdadero cáncer, ¿sí? Con invasión, múltiples divisiones, alta tasa mutacional, etc. Si yo veo por tejido, ¿bien? Miren colon, cabeza y cuello, esófago, cervix, pulmones. En la gran mayoría llevan años llegar allá, ¿sí? O sea, cuando alguien dice, no, es que tuve un cáncer de colon, primero le tocó pasar 5 o 20 años para que se hiciera un adenoma, y después le tocó pasar 5 o 15 años para que se generara un cáncer. O sea que cuando le ven a usted una lesión en el colon, no fue del año pasado ahorita. Estamos hablando de 20 años, usted con una lesión histológica que ha venido cambiando en el tiempo hasta llegar ahí, ¿sí? Por eso hay que hacer el tamizaje. Por eso hay que hacer la colonoscopia. ¿Bien? Usted no tiene ninguna sintomatología. Cuando usted llega a los 50 años, colonoscopia. Eso es obligatorio. Eso no es una alternativa.
Entonces, fíjense que lleva mucho tiempo en cambiar. Hay unos que son mucho más rápidos, son mucho más violentos. ¿Sí? Sobre todo hay algunos cánceres, por ejemplo, el tema del melanoma, la dificultad que tiene es que cuando comienza a hacer cambios lunares y comienzan a hacer cambios de coloración, lo hacen rápido. ¿Sí? Y lo que está en la base del melanoma son celulitas que se van yendo por la sangre y empiezan a sembrarse en el pulmón, en el hueso, en todos lados. Cuando ustedes ya ven, ay, sí, tenía un melanoma, y le hacen un PET scan, pero tiene metástasis a pulmón, a hueso. ¿Sí? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Fíjense que a partir de una lesión primaria, en este caso, por ejemplo, un adenoma, el adenoma se comienza a irrigar, comienza esa neoangiogénesis, y comenzamos a ver cómo las células comienzan a salir hacia el lecho vascular. Ya estando acá, puede irse a nivel de corazón, pulmones y sembrarse. Y una vez se siembra, tenemos metástasis. ¿Sí? No queremos llegar a eso. Porque llegar a eso es sentenciar a la persona. Ya tenemos hoy en día tenemos muchos medicamentos que afortunadamente han dado muy buen resultado en personas con metástasis, sobre todo inmunoterapias. ¿Bien? Pero aún así es difícil. ¿Sí? Hay pacientes que me llegan a la consulta y me dicen, doctor, me dijeron que ya me van a operar. Entonces, yo quiero que usted me diga por qué no me van a operar. ¿Sí? Y cuando yo reviso, es que tiene metástasis incluso cerebral. O sea, si tiene metástasis cerebral, ¿para qué le vamos a quitar el tumor que tiene en el colon? No tiene sentido. No le va a alargar la vida, no va a hacer nada. Por eso no se opera. ¿Sí? Así usted lo quiera. Si usted dice, no, yo me lo quiero operar, yo quiero que se hagan eso. Ya no hay nada que hacer porque ya está regado su cuerpo. Ese es el problema real. ¿Bien? Quiere decir que necesitamos diagnosticar temprano. La forma real de curar el cáncer es temprano. Es la única manera, es la única forma. ¿Qué genera inestabilidad genómica? Pues generan cualquiera de esas dos vías. ¿Sí? O lo que sería la vía supresora, que es de inestabilidad cromosómica, o la vía mutadora, que es de inestabilidad de microsatélites. La vía supresora estaría a nivel de fase E1. La vía mutadora estaría a nivel de fase E2. Una pregunta, ¿el cáncer por qué vía se disemina? Existen básicamente tres. ¿Sí? Una que es locorregional. O sea, es decir, usted tiene un tumor en un tejido. ¿Sí? Y ahí cerquita comienza a migrar y comienza a expandirse. Esa es la primera, que es la locorregional. ¿Sí? La segunda es precisamente la de neoangiogénesis. ¿Okay? Y la tercera es la linfática y el linfático. O sea, esas son las tres vías principales por las cuales vemos que pasan del tejido. ¿Vale? ¿Okay? Bueno, ¿cuáles son las características de la vía supresora? También se llama inestabilidad cromosómica. Se requieren de mutaciones que inactivan genes supresores de tumor y activan protoncogenes. Hay una marcada inestabilidad cromosómica con presencia de arreglos aneuploidías y pérdida de velocidosidad, y el 80-85% de los cánceres se van a dar por esta vía. El problema va a ser que la expectativa de vida está reducida. Esta vía es muy importante porque precisamente es la vía de, yo tengo genes que frenan, genes que aceleran. O sea, genes supresores, genes activadores como los protoncogenes. Bien, si yo elimino genes supresores, quito el freno, voy. ¿Sí? Si yo comienzo a aumentar los protoncogenes, pues si yo tengo antisupresores, igual voy ahí. O sea que es cualquiera de las dos cosas. O que yo retire genes supresores, o que yo active protoncogenes. Cualquiera de esas dos me causa la inestabilidad. Y eso va a ocurrir en esa fase. ¿Listo? Ok. Entonces, aquí tenemos que hablar de una hipótesis que se llama hipótesis de Knudsen. Resulta que, en general, yo les decía a ustedes, para que una persona presente cáncer, ¿verdad? Esa persona tiene que pasar tiempo para que acumule daño. ¿Bien? Por lo general, para que eso se presente, es que yo tengo que dañar, en términos generales, alelo materno y alelo paterno. ¿Sí? O sea, debo generar los daños de los dos alelos para generar cáncer. Nos vamos a dar cuenta que no siempre es así. O sea, yo puedo tener un solo alelo dañado y por eso me puede dar cáncer.
de manera importante. ¿Bien? Ahora, si usted ve la parte de arriba, que la parte de arriba me está diciendo cáncer esporádico. O sea, el cáncer esporádico quiere decir que se me da cáncer. Bien, yo voy a nacer con mis alelos normales. Con el tiempo, uno de ellos comete un error y se daña, pero todavía el otro está funcionando. ¿Bien? Y de repente, más adelante en el tiempo, el otro comete un error y me da un tumor. ¿Bien? Pero miren lo que pasaría con el cáncer hereditario. En el cáncer hereditario, yo ya traigo un daño que heredé de mamá o de papá. O sea que yo ya nazco, voy a nacer con ese daño. ¿Sí? Y solamente es cuestión de tiempo, de años, para que se me presente daño en el otro dedo y yo tengo un tumor. Ni siquiera de años. Ni siquiera de años. Incluso puede nacer el niño y el niño nace con el tumor. ¿Han visto el retinoblastoma? ¿Sí? Es el tumor de ojo. ¿Okay? Y la gente se da cuenta porque en el momento que nace, ¿sí? Usted comienza a mirarlo o le van a tomar una foto y se da cuenta que, uy, no, se ve blanco y el otro se ve con el reflejo rojo. ¿Sí? Pero uno se ve blanco. Por eso es que es retinoblastoma. ¿Bien? En cuanto a la nomenclatura de los cánceres, ¿cómo puede identificar más fácil si es benigno o maligno? Para cada tipo de tejido, ¿sí? Existe una nomenclatura histológica establecida. Entonces usted le dice, de acuerdo a la clasificación histológica, qué tipo es. Entonces le dicen, eso es una adenocarcinoma que es infiltrante y es grado 4, ¿sí? Pero eso ya está clasificado. Por ejemplo, cuando dicen mieloma, linfoma, todo eso, ya se considera que es maligno. No necesariamente, porque ahí entran otros componentes precisamente de las pruebas que se hacen, por ejemplo, en el mieloma y el linfoma, de las pruebas que se hacen de los componentes marcadores genéticos que tienen a ese nivel. Entonces, yo puedo tener un linfoma, y ese linfoma de repente un linfoma Hodgkin, por ejemplo. Y puede ser que con ese linfoma Hodgkin, otra persona que tenga el mismo linfoma que yo tenga marcadores diferentes, le vaya peor que mí. ¿Sí? Entonces siempre hay que vincular la parte histológica con la parte de marcadores. Siempre. Es lo único. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, cáncer de seno se hace siempre. Se mira en todo el tejido, ¿sí? Y se le hacen receptores hormonales, receptores de progesterona, se le hace F2 y se mira los marcadores. Y por eso se determina cuál es el riesgo de avanzar. Eso es lo que dice, eso es lo que tenemos acá, ¿no? Uy, qué buena pregunta. O sea, el cáncer de los niños siempre va a ser hereditario o puede ser esporádico. Puede ser esporádico también. Quiere presentar una doble mutación muy temprana, ¿sí? Pero adicional a eso, resulta que tenemos otros tipos de cánceres que no hemos mencionado acá. No, pero yo sí se lo mencioné en algún momento. Cuando yo les hablé a ustedes de regulación de la expresión génica, que les mostré al niño que tenía los ojos blancos, ¿sí? que desarrolla un tumor de Wilms, ¿sí? Ese tumor de Wilms es un tumor de origen embrionario, ¿sí? Entonces, ese ya queda fuera del contexto de esto porque es otra alteración diferente que se presenta muy temprano. Ok, entonces esta es la llamada hipótesis de Lux. Ejemplo de retinoblastoma, lo que les estaba comentando. Esto que ustedes ven acá es el gen, es la proteína producto del gen RB. El gen RB se detectó en retinoblastoma, pero la verdad es un gen que es un gen supresor de ciclo celular en diferentes órganos y sistemas, no solamente en retina. Se le llama así, pero participa en diferentes órganos y sistemas. De hecho, cuando uno tiene un niño que ha tenido retinoblastoma en ambos ojos, es obligatorio hacer estudios de sangre porque puede presentar cáncer en cualquier órgano y sistema producto de mutación del RB. Entonces hay que testearlo. Entonces miren lo que está pasando acá. Mientras el RB esté con el E2F, ¿sí? Que esté en una forma dimédica, acá vamos a tener la fase G1 ahí, quieta. No vamos a dejar que pase a la siguiente fase. ¿Bien? Para que pase a la siguiente fase, RB tiene que liberar a E2F. Una vez que se libera, ahí sí se produce el proceso de activación del ciclo y pasamos a la fase S. ¿Bien? ¿Cómo se genera eso? Se genera a partir de este control. Ustedes creo que lo han visto ya varias veces, el llamado P53, ¿sí? Que es el guardián del genoma. ¿Okay? Resulta que ese gen tiene como, a partir de estimular o de activar el P21,
Este P21 que está activo lo que va a hacer es inhibir ¿a quién? Inhibir a esta forma de presentación, que son la ciclina E1 y quinasa dependiente de ciclina 2, la ciclina D1 quinasa dependiente de ciclina 4. ¿Sí? Aquí lo están inhibiendo, P27 lo está inhibiendo, P16 lo está inhibiendo. ¿Sí? Ajá. Miren que esto actúa sobre la vía para que se produzca el proceso de separación. ¿Qué pasa si eventualmente yo tengo una variante en P53 que lo daña? ¿Qué va a pasar? No va a actuar sobre P21. ¿Y P21 qué va a hacer? Claro, porque no va a estar inhibiendo esto. Si no inhibe esto, ¿qué pasa con esto? Se activa. ¿Y si se activa, qué va a pasar? ¿Sí? Por eso P53 es tenaz. Cuando uno tiene una paciente con variante en P53, una variante patológica en P53, ahí se presenta una enfermedad que se llama síndrome de Li-Fraumeni. Síndrome de Li-Fraumeni. Y el síndrome de Li-Fraumeni es terrible, muchachos. Terrible. Una persona con síndrome de Li-Fraumeni, usted no la puede irradiar. Usted no le puede hacer radiografías. Esa persona está expuesta a tener osteosarcoma, a tener dermatosarcoma, todas las formas de sarcoma posibles la va a tener una persona que tenga específicamente mutaciones de P53. Afortunadamente he tenido solamente 3 familias con eso, pero es horrible. Este nace. Se llama Li-Fraumeni. Li-Fraumeni. Síndrome de Li-Fraumeni. ¿Okay? Es muy agresivo. Cualquier tipo de cáncer. Sí, es muy agresivo. Imagínense que, por ejemplo, cuando uno detecta una variante en genes para cáncer de seno, usted a una persona menor de 18 años no le hace estudio molecular. ¿Por qué? Porque no tiene forma de tomar decisiones en ese momento de nada. ¿Bien? Se lo hace después de que tenga 18 años. Pero si usted le sale un TP53, así tenga 2 años, tiene que hacer el estudio, obligatoriamente. Y tiene que mirar cómo hacer el proceso de prevención lo mejor que pueda en el proceso. Hay una guía de manejo operativo completa. De qué tiene que eliminar usted el paciente, cómo lo tiene que eliminar para eso. ¿Sí? La verdad es de lo peor que puede existir. Tener una variante en TP53 es horrible. Miremos entonces el ejemplo de BRCA1 y BRCA2, que es de lo más frecuente que vamos a tener relacionado con cáncer de seno. Bien. En BRCA1 y BRCA2, yo ya les había mostrado en la parte, digamos, histórica cómo se habían encontrado estos genes. Bien. Le había comentado que hasta 1996 ya se tenían los genes bien escritos, ya se estaba haciendo el proceso de secuenciación con la patente de Milgram. Bien. Ahí está la ubicación de cada uno de ellos. BRCA1 que está en el cromosoma 17, BRCA2 que está en el cromosoma 13. Bien. Estos genes se consideran de forma, por predilección, se consideran genes supresores del tumor. Participan también en los procesos de reparación homóloga, como vamos a ver ahorita. ¿Sí? Pero esa actividad es menos importante que la actividad de supresor del tumor. Aquí tenemos ambas proteínas. Tenemos acá esta que está acá arriba, que tendría entonces 1863 aminoácidos, y acá que tendríamos la de 3418 aminoácidos. ¿Bien? Ahí cada uno con su proteína. Aquí están, cromosoma 17 y cromosoma 13. ¿Sí? En el 17, BRCA1, y en el 13, BRCA2. Vamos a mirar en cada una de ellas cuál es la interacción que tienen con diferentes proteínas, porque eso es importante. Cuando le hacemos un estudio molecular a una persona con cáncer de seno y decimos BRCA1 y BRCA2 salió perfecto, salió normal, miras, porque el problema es, listo, el BRCA1 y BRCA2 no está pasando nada, pero ¿qué tal que yo tenga INSECT2? Una variante. INSECT2 se relaciona directamente con BRCA. Entonces, yo tengo que mirar cuáles son las proteínas que se relacionan entre sí para eso. ¿Sí? Ayer tuve mi primer paciente con una variante patogénica BAC1. No había tenido nunca un BAC1. Ayer tuve el primero. ¿Sí? Entonces fíjense que acá, los demás se tienen todos. Cada 51, todos. ¿Sí? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado a la hora de mirar tanto el BRCA como su relación con el resto de proteínas del ciclo. Si nosotros vamos a ver por función,
por cada uno de los dominios que tiene específicamente BRCA, la función puede ser en diferentes fases. Pero en términos generales, las funciones van a ser principalmente divididas hacia la fase G1. Podemos tener participación en fase G2 y también incluso en mitosis, sí. Hay participación allá, pero no es la más importante. Lo más importante ocurre a nivel de fase G1, tanto para BRCA1 como para BRCA2. Sí, todo lo que vemos en la revolución. ¿Okay? Uno de los componentes en los cuales participa BRCA1 y BRCA2 en la fase G2, o sea, en la llamada vía mutadora, es en la reparación homóloga. ¿Bien? Fíjense que una cosa es que esté en fase G1, donde esté ese tema de que se me dañe el freno como tal, y ahí se acelera y se vaya al ciclo celular. Pero otra cosa es que yo necesite reparar rupturas de... Recuerden que nosotros habíamos dicho, se rompe el ADN, ¿qué tenemos? Recombinación homóloga, ¿sí? Pero ojo, la señal para que la recombinación homóloga se dé, tiene que estar basada en esas moléculas. Y miren dónde está BRCA1, en la forma de sensor, en la forma de mediador también, y en la forma de efector también. O sea que participa en todo el proceso de invasión de la hebra, en todo el proceso de formación. Bien, ahí tenemos a BRCA1 ya montado, bien, en cada una de las fases. O sea que es supremamente importante tener claro que, a pesar de que ustedes vean que BRCA1 y BRCA2 son supresores de tumor y su principal función, miren cómo acá participan en una vía de refracción. Miremos acá en este gráfico. Acá lo que vamos a ver es lo siguiente. Para BRCA1 y BRCA2, cuando yo tengo un fenómeno de aptoinsuficiencia, lo que voy a tener son fallas de reparación, pero también voy a tener todo esto que ustedes ven acá. Hay fallas, por ejemplo, hay disfunción telomérica, hay alteraciones de senescencia y por lo tanto inestabilidad genómica. ¿Bien? Cuando yo tengo un daño de un alelo y el otro está bien, yo ya estoy comenzando a tener cambios. Solamente es tener pérdida del otro alelo para que se me vaya a tener un tumor. ¿Sí? Si yo tengo pérdida del segundo alelo, me voy a tener otro tumor. O lo que normalmente puede llegar a pasar en algunos casos es que se identifique como que se perdieron ambos alelos y se va a apoptosis. Esto es lo mejor que nos puede pasar. O sea, lo mejor que nos puede pasar es que esa célula que tuvo el cambio se muere. Pero ¿qué pasa si no se muere? Vamos a ver. ¿Bien? Por otro lado, resulta que las alteraciones que están a este nivel, por ejemplo, acá están a nivel de las células luminales de célula. Puedo tener una cosa que se llama el switch del transcriptoma. Ese switch del transcriptoma lo que va a hacer es que me va a cambiar la configuración de la cromatina y automáticamente me comienza a generar alteraciones por generación de procesos incluso de ruptura de cromosomas diversos. Fíjense que estamos arrancando de un daño de un gen y a partir de eso que se me comienzan a dañar los cromosomas, ¿sí? Y a partir de allí que se genere un tumor, ¿vale? Otra de las cosas que puede llegar a pasar en ese proceso, alteraciones de expresión génica. Alteraciones de expresión génica dadas por, fíjense acá, cuando existe esta forma, eso que ustedes ven aquí positivo o negativo es eso, o sea que una de las dos tiene un alelo que está normal y otro alelo que está dañado. ¿Bien? Solamente tener esta forma de presentación, la vinculación con esto que ustedes ven acá que dice terra, que estos son RNAs que están vinculados con las regiones teloméricas, ¿sí? Hay un aumento de la presencia de esos terra y automáticamente eso va a generar cambios a nivel de los telómeros de los cromosomas. ¿Sí? Y lo otro que va a pasar es que los cambios de BRCA1 y BRCA2 generan cambios en SIRT. Y esto es importantísimo para los procesos de desacetilación. ¿Desde cuándo? Desde la anterior imagen. Uy, pucha, ¿en serio? Entonces, hablemos de, cuando digo insuficiencia, está claro como una insuficiencia, ¿sí? O sea, una regla está dañada, otra regla está buena. ¿Sí? Si yo tengo insuficiencia de BRCA1 y BRCA2, vienen todos los mecanismos que se alteran. ¿Sí? Vamos a tener alteraciones en defectos de reparación. ¿Okay? Pero vamos a tener alteraciones también en defectos de lo que sería específicamente la estabilidad de cada una de las moléculas, los R-loops, que los R-loops son las formas que se generan a nivel de la molécula de ADN cuando se tiene que generar el proceso de intercambio, yo genero unos loops, ¿sí?
Si yo no los reparo, no los resuelvo, no puedo hacer que los procesos de transcripción lleguen y actúen. Entonces tengo que resolverlos. Difusión telomérica, ¿sí? O lo otro es que aumente la senescencia. Todo lo que tiene que ver con el proceso de inestabilidad genómica. O sea, cuando yo aumento la senescencia, me voy a alterar la inestabilidad genómica por estrés oxidativo. ¿Bien? Muy bien. Tanto esta vía que está acá, ¿sí? Esta vía que ustedes ven acá, como tomar esta vía, en ambos casos yo voy a tener siempre pérdidas que me generan susceptibilidad para cáncer. Pero no es sino hasta que no se me dañe el otro alelo que realmente voy a tener un problema grave. ¿Sí? En el caso de la parte superior, ustedes están viendo, ya tengo un alelo dañado que me genera todo esto que está acá. ¿Sí? Pero si tengo pérdida del otro alelo wild type, o sea, el alelo que está normal, ¿sí? O se muere la célula, que es lo mejor que nos puede pasar, o lo grave, que se vaya a cáncer. ¿Sí? Por eso cuando nosotros le hacemos un estudio a una mujer en sangre de BRCA y aparece es heterocigota para una variante patogénica BRCA1, ya sabemos que ya estamos en esta posición. Es solamente que se le dañe el otro alelo para que tenga cáncer. ¿Bien? Por esta vía de inestabilidad genómica también puedo tener todas esas alteraciones, ya sea pérdida de P53, que ya lo vimos, ya sea pérdida de RB, que también lo vimos, o ya sea pérdida de PT. PT pertenece a otra vía que se llama MAC de las vasopatías. Cualquiera de ellas me generan alteraciones de pérdida de heterocigosidad, se le llama eso. ¿Sí? No me quería meter por acá, no me expliqué esto simplemente para no enredarlo más. Es solamente esta parte de arriba y la parte de abajo. ¿Bien? Pero esto de acá significa lo mismo. Pierdo el otro alelo, por otros mecanismos, pero lo pierdo. Entonces, inestabilidad genómica significa que otras proteínas que no tienen que perfectamente bien son las alteradas con las que... Exactamente, exactamente. Lo que normalmente ocurre con la inestabilidad genómica es que es un recurso de varias proteínas que se están alterando al mismo tiempo, pero ojo, arranca por una alteración. O sea, hay una alteración que es la principal, la primordial, que en este caso es tener BRCA1, BRCA2, un alelo alterado, ¿vale? Y en la parte inferior, que ustedes ven acá, lo que estoy viendo es un switch de transcriptoma. ¿El transcriptoma qué es? Pues es todo el componente de expresión génico de la célula, ¿sí? Si yo lo cambio, si hago el switch, voy a tener una alteración de remodelación de la cromatina. Yo aquí comienzo a perder la estructura de la cromatina. ¿Qué voy a empezar a perder? Pues si yo pierdo los cromosomas, si se fragmentan, si se rompen, ¿sí? Aumenta el daño. ¿Bien? ¿No? O sea, si yo pierdo la expresión génica, bien, normal, estoy perdiendo las señales para que las células logren hacer el proceso de división, de separación de los cromosomas. Ahí comienzo a tener pérdidas, rupturas, ese tipo de cosas, porque tengo un problema de transcripción. ¿Bien? Pero ojo, del transcriptoma completo, o sea, de todo lo que se está transcribiendo, si tengo una disregulación del transcriptoma, eso me va a llevar a pérdidas cromosómicas o alteraciones cromosómicas. Y automáticamente me va a llevar a una célula que es completamente deficiente que me va a llevar a cáncer. ¿Vamos a ir por ahí? Yo creo que la pregunta es que esas dos, uno allá y otro había acá. No, lo que pasa es que acá lo que está diciendo es que como que no pusiera esta acá de este lado, ¿sí? Pero acá lo que me está diciendo es, yo tengo la forma heterocigota, ¿sí? Donde tengo una positiva negativa, no voy a nada. ¿Qué produce esto? La insuficiencia de BRCA1 y BRCA2, ¿sí? Y esto le produce la inestabilidad genómica, ¿ok? Ahora, pero solamente eso, con tener pérdida de wild type, o sea, pérdida de este, el otro que sea negativo, solamente con eso yo me puedo ir acá, ¿sí? O definitivamente no me puede inestabilidad genómica. Y en esta imagen me está hablando de otra cosa diferente, porque me está hablando específicamente de telómeros, ¿sí? Y me está hablando de procesos de expresión por acetilación. Recuerden que tenemos los procesos de acetilación y desacetilación a nivel de los nucleosomas, y eso permite la liberación del ADN, ¿sí? Eso depende de la regulación del ciclo, y eso va a depender de BRCA. Entonces, si por este lado yo tengo un aumento de los terra, que son esos RNAs que son de la parte telomérica, yo voy a tener alteración de los telómeros. Y recuerden que los telómeros son muy importantes para la supervivencia celular. ¿Bien? Y por este lado voy a tener alteraciones de acetilación, no solamente del nucleosoma, miren también acá, de acetilación de RB.
Si tengo este problema de acetilación acá, la señal entonces puede aumentar y eso me puede llevar a un aumento de la célula hacia cáncer, porque aumenta el ciclo celular. Eso sería otra cara. Eso es otra cosa diferente a lo que vimos ahorita, ¿no? ¿Sí? O sea, lo que me está representando acá tiene que ver con esto que está acá de insuficiencia en la parte superior. Por ejemplo, acá, ahí está, esa. Por allá hay una pregunta. Creo que una pregunta, ¿por qué elevar el RNA de los telómeros afecta en la división? No se supone que los telómeros son los que protegen el cromosoma cuando o sea, sí, pero es que esos son de interferencia. O sea, estos RNA teloméricos son de interferencia. Y lo que hacen ellos es interferir en la formación como tal de la red telomérica. Y eso genera que se alteren todos los procesos de formación de luz a ese nivel. Por lo tanto, fragmenta. Y eso pues me va a llevar, fíjense, me lleva a esta disfunción telomérica, que es la inestabilidad genómica, pero a nivel de los extremos de los cromosomas. Y eso me lleva a cáncer, ¿vale? Y si me voy por este lado que está acá, voy a tener alteraciones por fallas de reparación de mecanismos físicos. Por ejemplo, si tengo BRCA1 y BRCA2 normal, y yo tengo exposición a rayos UV, no importa que tenga alteraciones a ese nivel porque mi mecanismo de reparación funciona. Pero, si tengo una forma de insuficiencia, a partir de rayos UV, ya no tengo la posibilidad de reparar de forma correcta. Si no reparo de forma correcta, si es deficiente, tengo inestabilidad genómica. ¿Sí? Y por ese lado, ocurre algo que es lo que pasa en anemia de Fanconi. La anemia de Fanconi es una patología que tiene específicamente mecanismos de reparación alterados, pero esos mecanismos de reparación están vinculados con la posibilidad de inestabilidad microsatelital. O sea, estamos hablando de la vía mutadora, no de la vía supresora. ¿Cómo? No, por eso es vía mutadora, ¿listo? Pero es que tengo que mencionarlo acá porque está en el dibujo, ¿vale? Y eso genera también aberraciones cromosómicas por estrés replicativo y va a generar inestabilidad genómica. Miren que todo termina en esta inestabilidad genómica, ¿no? Todo va a terminar allí, ¿ok? Pero son diferentes mecanismos. ¿Yo por qué les enseño esto? Porque es que el tema es el siguiente: la gente siempre piensa que BRCA1 es tener una variante genética en un gen que es supresor del tumor y solamente se suelta el freno. No, es que no solamente soltar el freno. Es soltar el freno, es no reparar más adelante, es alterar la parte telomérica, o sea, son demasiados componentes o mecanismos que surgen a partir de un daño de un gen de estos. ¿Bien? Y miremos esto. Esta es la última lámina, así, tranquilo, muchachos. Está muy mala la cosa. No, esta está fácil. Puede ser así. Miren acá. Acá tengo una célula que es portadora de una posición de BRCA1, ¿sí? Y esta célula genera la insuficiencia. O sea, hasta ahí vamos igual que los demás mecanismos que estamos hablando. ¿Bien? Pero miren que aquí lo que voy a hacer es un aumento de esta 8-oxoguanina. Resulta que la 8-oxoguanina es una forma de nucleótido que genera distorsión del ADN. O sea, se mete en el ADN y lo distorsiona. Y al distorsionarlo no se logra hacer la reparación de forma adecuada. Eso va a producir rupturas. Todo eso produce rupturas. Y la ruptura me da inestabilidad genómica y eso me da, en este caso, cáncer de ovario. O sea, esta es la explicación para el cáncer, pero para el cáncer de ovario. Aquí lo que vamos a tener es ruptura cromosómica. Hay un aumento de la ruptura cromosómica. ¿Pero producto de qué? De la distorsión de la cadena. ¿Por qué se distorsiona? Porque estoy metiendo un nucleótido que no es. Ahí tiene que ir guanina, adenina, citosina, tinina. ¿Qué estoy metiendo? 8-oxoguanina. Eso distorsiona la hebra y eso produce rupturas. ¿Bien? Ok, lógicamente disminuye la posibilidad de reparar los daños del ADN. ¿Bien? Y también va a disminuir la estabilidad. Si disminuye la estabilidad, disminuye la reparación de los daños, vamos a tener inestabilidad genómica. Y eso me da cáncer de ovario. ¿Bien? Ahora, eso a partir de esta célula que estamos viendo acá arriba. Si estamos hablando de células del epitelio tubálico, específicamente el epitelio tubálico, que tienen BRCA también uno heterocigoto, ¿sí? Lo que va a ocurrir acá es que me disminuye la P27. Si me disminuye la P27, voy a tener alteraciones en el arresto del ciclo celular. ¿Qué va a pasar? Se va a liberar, va a pasar de fase G1 a fase S y pasa rápidamente. Si pasa rápidamente,
aumenta la supervivencia celular, porque te está sacando células, y eso me da cáncer de ovario. ¿Okay? Y por este lado, hay una cosa que es muy importante, es el tema específicamente de la dependencia hormonal. Bien, acá tenemos ya BRCA1, pero a nivel de las células de la granulosa. Tenemos el ovario, tenemos el óvulo, ¿okay? Y tenemos las células de la granulosa que están alrededor, que son los productores de la parte hormonal. Si yo tengo un BRCA1 asociado con un microRNA, esto aumenta la aromatasa, me aumenta la parte estrogénica y me da cáncer de ovario. Por eso hay que tener cuidado con los cambios hormonales. Por eso una mujer no puede estar donando óvulos en un centro de fertilidad porque ustedes están colocando hormonas y le están haciendo un aumento estrogénico para que produzca ovarios, y produzca unos 15 óvulos o varios óvulos, saque los 15 óvulos, usted los puede dejar allá almacenados. ¿A usted le van a pagar 3 millones? Sí. 4 millones de pesos, sí. Pero nadie le está explicando que si usted tiene una variante en BRCA1, a usted le puede dar cáncer de ovario. Eso no se está explicando. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces fíjense que tenemos diferentes mecanismos también acá para que se genere el cáncer de ovario. Uno dependiente de la parte hormonal, otro que son específicamente psicocelular y otro que son dependientes de la parte de estructura del ADN. O sea, es que digamos, todo viene a ser de BRCA1 y a siempre lo vienen a hacer como regiones diferentes las que se afectan en el gen. Porque es que digamos. No, el gen, la alteración que tiene el gen es única. Y es que dices que afecta de cáncer de ovario. ¿Dónde participa el gen? O sea, ¿dónde se expresa el gen? ¿En qué tejido se expresa? ¿Sí? Le pongo un ejemplo. Nosotros siempre hemos planteado para BRCA1, riesgo de cáncer de seno, cáncer de ovario, cáncer de páncreas, cáncer de próstata y cáncer de piel. Bien, con el de cáncer de piel no lo tenemos muy claro desde el punto de vista fisiopatológico, pero sí, en las cortes de pacientes sí se ha aumentado el cáncer de piel. Por eso se hace un chequeo. Pero en todas las otras formas, todos los mecanismos se están describiendo. Yo tengo una sola alteración en el gen, pero como la proteína participa en diferentes partes de la función celular, tanto en la vía supresora como en la vía mutadora, ahí es donde yo tengo una participación muy amplia, ¿sí? Por eso les digo, o sea, si yo les pregunto a ustedes en el parcial, BRCA1 y BRCA2, ¿son genes de qué tipo? ¿Son genes supresores? ¿Son protoncogenes? ¿Son de qué tipo? Son supresores, ¿sí? Que tengan funciones alternas, el mecanismo de reparación es otra cosa, pero no los puedo meter en los genes de la vía mutadora, como pasa con cáncer de colon, no los puedo meter allí, porque es una función indirecta. La función más directa de BRCA1 y BRCA2 es a nivel de supresor de tumor, ¿sí? Supresor de tumor. ¿Eh? Profe, ¿de qué era la célula de la subunidad? Esa es el ritual. ¿Sí? Bueno, pero entonces el problema es el siguiente. Cuando le vamos a hacer un estudio a una persona para cáncer de seno, por ejemplo, le decimos, mire, los principales genes son BRCA1, BRCA2, ¿cierto? Ahora, el problema es, ¿qué tal que no sea específicamente BRCA1, BRCA2? ¿Qué tal que yo tenga vinculado otro gen diferente que me está generando riesgo allí? Por eso hoy en día no vale la pena mandar a hacer una persona secuenciación de BRCA1 y quedarse tranquilo con eso. Porque miren lo que pasa acá. Esta es una herramienta muy interesante que se llama Penolizer. Penolizer uno puede entrar allí a esa herramienta, ¿sí? Usted hace un login ahí con su correo electrónico y usted luego comienza a mirar cómo se dan las relaciones, por ejemplo, entre genes. Aquí yo coloco específicamente qué es lo que quiero buscar y cuáles son las relaciones de los genes que yo quiero con el resto de moléculas. Y miren la relación. ¿Sí? Tengo BRCA1 y BRCA2. ¿Bien? Pero miren la cantidad de relaciones que tienen con todos estos genes. Entonces, yo puedo tener una mujer que tenga cáncer de seno que no tiene mutaciones en BRCA1 y BRCA2, pero sí tiene RAD50. Y RAD50 me puede alterar la función de estos genes. Entonces, es muy importante tener claro eso a la hora de entender cuál es la relación. Si yo miro acá, aquí ya estoy haciendo limitando para cáncer de seno específicamente. Esos son los más importantes para cáncer de seno relacionados. Pero por acá yo pudiera mirar los relacionados también con cáncer de ovario.
y con eso comienzo yo a jugar cuáles son los principales genes que están relacionados. Eso era muy útil antes en el sentido en que si yo tenía un tipo de cáncer específico, yo trataba de buscar esos genes para hacer un panel de genes específico para eso, ¿sí? Lo que no vale la pena. O sea, ya, usted haga el panel completo. No se ponga a perder tiempo de tratar de identificar cuál es el que está mejor relacionado aquí con esto. No, hay un panel de genes completo. Y fíjense que si vamos a ver específicamente la relación que dice que tenemos acá de la aceptación, el principal es AK1, le sigue AK2, tiene el TP53, ¿sí? O sea que el TP53 está allí muy a la par. Afortunadamente, familias con TP53 son pocas. Yo tengo más pacientes que tienen PT y que tienen RAD50 que tengan TP53. Bien, entonces parece que de alguna manera también tenemos diferencias poblacionales con la forma de presentación de este tipo de genes. Y yo puedo explorar más allá, yo puedo ir a mirar y puedo ver cuáles son las características. BRCA1, ahí mismo en esa plataforma, puedo ir a mirar Genomic y puedo mirar qué está relacionado y qué está publicado para ello. Y lo otro que estamos haciendo en este momento es, no es suficiente saber que tengo una variante en BRCA1 o BRCA2. Eso me da un factor de riesgo, ¿sí? Ahora, la cuestión es el factor pronóstico y el tipo de tratamiento que el paciente debe tener. Resulta que hoy en día lo que se está haciendo es se agarra el tumor y se mira la expresión génica de ese tumor. Se miran diferentes genes que pueden llegar a estar relacionados y se mira cuáles son los cambios de acuerdo al tejido. Aquí estamos comparando el tejido normal con un tejido con cáncer de seno familiar. Miren que cambia completamente el patrón de expresión. Bien, y hoy en día esto está siendo extremadamente importante para los nuevos tratamientos que estamos haciendo, que son principalmente con inmunoterapia. Ustedes siempre han escuchado que hemos tratado a los pacientes con quimioterapia y con radioterapia, ¿cierto? ¿Sí? Pero aquí estamos entrando en el mundo de la inmunoterapia y con muy buenos resultados. ¿Bien? Y creo que ustedes han visto el tema de las células CAR. Sí. Ok. Entonces, el tema de las células CAR en este momento es un punto fundamental en el tratamiento para cáncer. ¿Sí? Cuando yo dije eso, usted me dijo sí, pero los demás tienen claro. Es que bueno, porque nadie no, es que no tengo tiempo para explicar eso. Lo que quiero es, hagan una cosa, les voy a dejar una tarea, que es así. Búsquense un ejemplo de asociación de las células CAR-T en tratamiento para cáncer. CAR-T. CAR-T. Ejemplo de asociación. Entonces, búsquense cuál es manejo de células CAR-T, ¿sí? Para o relacionadas en este momento con cáncer. Búsquense un ejemplo, uno solito, ¿sí? Y envíenme el cuello, ¿ok? ¿Sí? Pero entonces, fíjense que una cosa importantísima para poder seleccionar a un paciente, para ver el tipo de tratamiento que va a necesitar, es eso. O sea que más allá de tomarle una prueba de sangre para ver los genes relacionados con cáncer hereditario, es mirar cuál es su patrón de expresión diferencial para saber qué tipo de tratamiento al paciente le va mejor. Bien, nosotros esto hace mucho tiempo lo comenzamos a hacer, por ejemplo, con el 2. Con el 2, cuando salía el 2 positivo, tenemos un tratamiento que se llama trastuzumab. Bien, todo lo que termine en MAB como medicamento, MAB son anticuerpos monoclonales. ¿Sí? Todo se les llama así. Entonces, trastuzumab. El trastuzumab es un anticuerpo monoclonal que lo que hace es bloquear el receptor ER2. Entonces yo tengo la célula cancerígena. La célula está expresando ER2. El problema de ER2 es que ER2 dimeriza con el 2, con el 3, con el 4, ahí mismo en la célula, con señales que vienen de afuera y activa la transcripción para que la célula se divida. ¿Sí? ¿Qué hace el trastuzumab? El trastuzumab identifica el ER2 y lo bloquea. Al bloquearlo, no puede hacer dimerización con el otro ER2, ni con el 3, ni con el 4, ninguno de ellos. Por lo tanto, no activa la transcripción, pero tiene otra función buenísima, y es que permite que la célula sea visible para el sistema inmune. Entonces, si usted tiene un paciente con cáncer de seno ER2 positivo, antes de meterse a operar para sacar el tumor, lo que se hace es trastuzumab. ¿Por qué? Porque automáticamente reduce el tumor. ¿Sí? Y reduce de una manera tan importante que la cirugía se vuelve no tan agresiva, o sea, se vuelve una cirugía realmente más chiquita, una cuadrantectomía, no tengo que quitar el seno completo, ¿sí?
gracias a ese tipo de medicamentos basados en expresión. Bien, eso, el ER2 es expresión de receptor en membrana, pero ya estamos pasando a expresión específicamente de RNA para ver expresión génica, que eso es lo que se está haciendo ya en este momento. Entonces, una de las cosas importantes que se está haciendo acá es entender cómo todos estos términos de alteraciones de transcripción y de resistencia al tratamiento tienen cambios en el perfil de tratamiento de los pacientes. Y claramente se está haciendo, y claramente se está logrando. Con eso se logra identificar cómo nosotros podemos hacer cambios en el perfil de manejo y tratamiento del cáncer en particular. ¿Sí? Y el otro punto fundamental es que también esos procesos de expresión se están ligando para la generación de cáncer que venga con un componente ambiental. En este caso, BPH. ¿Sí? Si tenemos posición a BPH, pues también puede tener una alteración de los ciclos de fase y vamos a tener cáncer a nivel cervical. Bueno, resulta que a ese nivel ya se está haciendo operación también de expresión y se está mirando cuál también aplica el tratamiento. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué sería lo ideal? Que uno dijera, mire, ¿sabe qué? Todo el mundo se vacunó, no tenemos BPH, ¿sí? El BPH lo tenemos distribuido, estamos en riesgo, ¿sí? Y además está regado la población. O sea, antes se decía, ¿cómo que de repente solamente hay un grupo poblacional? No, ahorita no. Ahorita casi que el 99.9% de la población tiene. Tenemos un problema ahí tenaz. Bueno, estoy exagerando, no es así. No es así, pero lo que quiero decir es, está muy distribuido en la población, ¿sí? Está muy distribuido, ¿sí? Y si ustedes acá han tenido más de una pareja sexual y no han utilizado protección, diablos. O sea, el riesgo de VPH es altísimo. Con que ustedes tengan en su vida más de, si usted dice, no, yo tuve una sola pareja, usted no sabe esa pareja, ¿cómo eres tú? Ese es el problema, ¿sí? Y además, no podemos confiar en nadie. Porque no confiamos, o ustedes confían en ustedes mismos. Entonces, el problema es, si usted ha tenido más de una pareja sexual, ¿verdad? Y ha estado sin protección, su riesgo, le aseguro que su riesgo está por arriba del 50% de tener el VIH. Eso sí se lo puedo garantizar. Su riesgo está por arriba del 50%. ¿Sí? Claro, pero vamos con las pruebas, ¿no? Vamos con las pruebas, ¿sí? Porque con las pruebas tenemos dificultades técnicas todavía, ¿sí? O sea, con las pruebas tenemos aún dificultades técnicas, ¿sí? Y es más fácil cuando usted ve el tema en la mujer, es más fácil porque es más fácil explorar y ver la alteración que en el hombre. Bien, en el hombre, a menos que usted vea las lesiones ahí floridas, pero el problema es que los hombres tienen un problema tenaz. Tenemos. ¿Qué es? Somos asintomáticos en muchos casos, o sea, no desarrollamos nada, ¿sí? Y el VPH lo tenemos ahí metido. Ese es el problema. Entonces, tienen que testearse. Testéense. Hay que testearse. ¿Sí? Testéense. A ver, vamos a ser sinceros aquí. Estamos en una clase de sinceridad. ¿Sí? Levanten la mano cuántos están testeados para el VIH. Levanten la mano. ¿Cuántos están testeados para el VIH? Yo lo hice porque había la universidad y dieron eso de Ok, bien. Aquí estamos como cuántos más o menos. Porque justamente siendo el VPH como algo tan importante, porque el examen, por lo menos en la Cruz Roja o así, es tan caro. O sea, y acá dejaron de ofrecerlo en la universidad. No, pero gratis y que no sea forzosa de. Este problema, le voy a explicar la situación. Este problema ha sido principalmente porque si el VPH fuera una sola prueba que tengo que hacer, perfecto. Pero resulta que tengo que hacer muchas pruebas, ¿sí? Para detectar todos los subtipos de VPH. Ahí es donde el costo se eleva. Ese es el ¿Y entonces la primera parte de la que se tamizaje. Pero, diablos.
complicada. Complicada porque hay un tema importante. O sea, la prueba de BPH en sangre, que funciona. O sea, la prueba de BPH funciona tomando el tejido directo. ¿Sí? O sea, irse al cuello uterino, ¿sí? En pene, irse al pene y tomar la muestra de pene. ¿Bien? Ahora, hagamos un ejercicio acá con sus celulares. Ya, ¿sí? Busquen ahí. Busquen en ChatGPT. Busquen cuál es la prevalencia de BPH en la población adulta. Pongámoslo en Colombia, a ver si es datos, ¿sí? Prevalencia general. 14.5% del total de nacional, o sea, de 7.7 millones de personas. Dice entre el 55%, entre el 55 y el 70%. Espere que tengo aquí diferentes comentarios. A ver, primero. Mayores de 60 años en Colombia es 14.5% del total nacional. Okay. Son unos 7.6 millones de personas. Ok, acá. La prevalencia del virus del papiloma humano en la población adulta es sumamente amplia, estimándose que entre el 80 y 90% de las personas mentalmente activas tendrán 80-90% de las personas sexualmente activas están en riesgo de tener BPH. 80-90%. ¿Usted qué consiguió? Dice que el VPH es la ITS más común, afectando hasta el 80% de personas sexualmente activas. 80%. Yo les acabo de preguntar acá, ¿quién es eso de BPH? ¿Sí? Y me levantaron la mano 4 personas. ¿Cuántos somos acá? Si se supone que más o menos el 80% de la población puede estar en el riesgo de tener BPH. O sea, que ustedes, a menos que en este momento digan, es que yo no tengo relación sexual absolutamente con nadie, solamente conmigo mismo. ¿Sí? A menos que sea eso, si usted está teniendo pareja y está sexualmente activa, y además de eso usted dice, pero no importa, hoy usemos el conductor, por hoy no. ¿Sí? Por hoy no. Pero por hoy no. ¿Sí? Entonces, les cuento, es una realidad. Y cuando uno ve las estadísticas de cáncer de cuello uterino, todavía las estamos teniendo, porque el VPH está muy arriba. ¿Sí? Claro, la vacuna está funcionando, sí está funcionando. Tuvimos problemas con ese rollo de la China que se desmayaron con el cuento ese. No, eso fue un desastre, esa vaina. Ustedes se subieron eso, ¿no? La China que se desmayaron por el Bueno, un grupo de niñas se desmayaron y le asociaron eso a la vacuna, y eso fue acá en Colombia, y en el mundo entero empezó el rollazo de que la vacuna estaba generando problemas neurológicos y no sé qué en las niñas. Y tocó hacer muchos estudios, pasaron varias fases, hasta poder decir a la población, estamos seguros de que no está pasando nada. Ahí perdimos tiempo, ¿verdad? Y se perdió tiempo en vacunar gente. ¿Bien? Y el problema es que, ojo con esto que les estoy diciendo, uno cree que se vacuna y no es cierto, porque hay mucha gente antivacuna. ¿Sí? Hay mucha gente antivacuna, hay mucha gente que tiene miedo a la vacuna del VPH. Y si usted le tiene miedo a la vacuna del VPH, pues no se vacuna. Y como el 80% de la población tiene riesgo de VPH, pues entonces usted le va a dar. Y por lo tanto va a llegar a este punto de cáncer cervical. En conclusión, Entonces, fíjense, no quiero asustarlos, pero están en riesgo. ¿Sí? Ustedes son una población en riesgo. Entonces, pilas con eso. Pilas con eso, porque ojo, yo he tenido pacientes con cáncer cervical que me dicen, pues escucha, pero está muy joven. O sea, ¿por qué con 35 años van a tener cáncer cervical? Y resulta que tenía VPH. ¿Sí? Y el VPH le permite hacer eso, le permite pasar rápidamente porque me desarrolla el tema en este tiempo que no tiene todo este proceso. El cáncer de cuello uterino, ¿sí? Fíjense, si yo miro esta gráfica que está acá, estamos viendo BRCA1, BRCA2, pero lo que quiero mostrar con esta gráfica es el resto de gente que están referenciados. ADN, que la vida de CDH1A1. Yo tengo 3 pacientes con eso, variantes acá. ¿Ok? Entonces tienen una cantidad de cosas que tienen que pasar para que poder alterar el ciclo celular y poder pasar a tener cáncer de cuello uterino también. ¿Listo? Entonces, ay, todavía me queda tiempo, qué bien. Bien, mutadora.
Tal vez para la próxima. Miren, ya con lo que me dijeron del martes que viene ya no me importa nada porque yo no tengo tiempo de nada. O sea, yo venía muy estructurado, ya ciertamente terminé, ya sé que tengo que cortar la siguiente clase, que la tengo que cortar full. Así que, está bien, mucha información. Eso, muchachos. No, de todas maneras, la vida por ahora es súper cortita. Súper cortita. En la próxima terminamos, ¿sí? Pero entonces muchachos, la tarea que les dejé. CAR-T, busquen las células CAR-T, busquen, denme un ejemplo relacionado con la parte de cáncer que nos está pensando en la parte inmunitaria, ¿vale? ¿Eso? Nos vemos el viernes. ¿Sí?